Derribaron el Black Hawk de la capitana Victoria Kane con un lanzacohetes, sin esperar supervivientes. Pero cuando salió arrastrándose de entre los escombros con una pierna rota y furia descontrolada, el escuadrón enemigo que celebró su muerte estaba a punto de aprender por qué nunca se debe descartar a un piloto herido. Les presento a la capitana Victoria Kane, de 29 años, con ojos azul hielo capaces de rastrear objetivos en las peores condiciones climáticas, cabello rubio platino recogido en un apretado moño militar y manos capaces de hacer bailar a un helicóptero Black Hawk entre el fuego de misiles como un ángel mecánico. Medía 1,73 metros, se movía con la confianza de quien nunca se ha enfrentado a un desafío insuperable y había acumulado más horas de vuelo en combate que la mayoría de los pilotos que le doblaban la edad. Pero lo más importante, Victoria Kane era de esas personas que nunca olvidan un rostro, nunca perdonan una traición y nunca dejan una deuda sin saldar. Llevaba 18 meses volando misiones sobre las montañas de Afganistán, ganándose la reputación de ser una de las pilotos de helicóptero más hábiles del teatro de operaciones. Su distintivo de llamada era Fénix. No porque resurgiera de las cenizas, sino porque tenía la costumbre de aparecer justo cuando y donde el enemigo menos la esperaba, como una ave rapaz mítica que se lanza en picado desde el sol. En esta particular mañana de jueves de noviembre, Victoria pilotaba su Black Hawk en lo que debería haber sido una misión rutinaria de reabastecimiento a la base de operaciones avanzada Alfa, un remoto puesto de avanzada enclavado en un valle entre dos cordilleras. Llevaba suministros médicos, munición y 3 pasajeros, el teniente James Parker, el sargento Mike Rodríguez y la cabo Jenny Williams. El tiempo estaba despejado, la ruta era conocida y los informes de inteligencia sugerían que no había actividad enemiga en la zona. La inteligencia estaba equivocada. A las 8:47 horas, volando a 152 metros a través de un estrecho cañón, el sistema de alerta de amenazas de Victoria empezó a sonar. Múltiples misiles fijados, soluciones de disparo terrestres calculadas y listas para el lanzamiento. Fénix, tenemos compañía, gritó el teniente Parker desde la cabina. Veo fogonazos en la cresta. Victoria inmediatamente puso al Black Hawk en maniobras evasivas, bajando altitud y cambiando de rumbo para romper los bloqueos de misiles, pero el enemigo se había posicionado perfectamente. Múltiples equipos con campos de fuego superpuestos, convirtiendo el cañón en una zona de muerte. El primer RPG falló por centímetros, pasando a toda velocidad junto a la cabina lo suficientemente cerca como para que Victoria pudiera ver la columna de humo. El segundo misil impactó en el rotor de cola, provocando un giro descontrolado del helicóptero. Victoria luchó contra los controles con todas sus fuerzas, intentando autorrotar la aeronave dañada para un aterrizaje forzoso que permitiera sobrevivir. Pero el Black Hawk se moría a su alrededor, los sistemas fallaban, el sistema hidráulico se desangraba, el avión parecía más una roca que caía que una máquina voladora. A través de sus auriculares, podía oír voces enemigas celebrando en un idioma que no reconocía pero que entendía a la perfección. Creían haber matado a otro piloto estadounidense. El Black Hawk impactó en el suelo rocoso del cañón a 128 km/h, rebotó una vez y se estrelló contra una roca con la fuerza suficiente para desmoronar la cabina como una lata de aluminio. El último recuerdo nítido de Victoria antes de quedar inconsciente fue el sonido de los gritos de sus pasajeros y los vítores de los soldados enemigos desde la línea de visión superior. Despertó 6 horas después. El sol se ponía, tiñendo las paredes del cañón de tonos rojos que combinaban con la sangre que cubría su traje de vuelo. Victoria tenía la pierna izquierda rota. Podía ver el hueso que sobresalía a través del traje justo debajo de la rodilla. Su hombro derecho estaba dislocado, colgando en un ángulo anormal. La sangre le corría por un corte en la frente, y cada respiración encendía fuego a través de lo que probablemente eran costillas rotas. Pero estaba viva. El Black Hawk era un desastre retorcido a su alrededor. Aún salía humo del compartimento del motor. Podía ver el cuerpo del teniente Parker colgando boca abajo con su arnés, con el cuello doblado en un ángulo imposible. El sargento Rodríguez estaba atrapado bajo metal retorcido,
claramente muerto. El cabo Williams no estaba a la vista, probablemente arrojado del avión durante el accidente. Victoria estaba sola, gravemente herida, en lo profundo de territorio enemigo, sin forma de pedir ayuda. Su radio estaba destruida. Su baliza de emergencia quedó destruida y su avión no volvió a volar. Pero podía oír voces. Soldados enemigos se acercaban al lugar del accidente, probablemente para confirmar su muerte y buscar información. Victoria los oía reír, celebrar, hablar con entusiasmo sobre el helicóptero estadounidense que habían derribado. Estaban cometiendo un error. Creían que estaba muerta. Con un dolor que le nublaba la vista, Victoria logró salir de los restos. Su pierna rota no soportaba su peso, así que se arrastró hacia la parte trasera del avión, donde guardaba su equipo personal. Su pistola M9 seguía en su funda junto con 2 cargadores de repuesto. Su cuchillo de supervivencia estaba enganchado al cinturón. Y lo más importante, su botiquín estaba intacto. Victoria se administró rápidamente una inyección de morfina para aliviar el dolor y luego, con sus conocimientos de medicina de campaña, fabricó una férula improvisada para su pierna rota con restos de avión y esparadrapo. No era bonito, pero le permitiría moverse. Las voces enemigas se acercaban. A través de la creciente oscuridad, pudo ver los haces de luz de las linternas descendiendo por las paredes del cañón. Al menos 6 hombres, probablemente más, todos armados y seguros de que se acercaban a un piloto muerto en una aeronave destrozada. Victoria encontró un escondite tras una gran roca a unos 50 metros de los restos y se dispuso a esperar. La morfina le hacía el dolor soportable, pero sobre todo, la enfurecía. Estos hombres habían matado a su tripulación, destruido su aeronave y celebrado su muerte. Iba a hacerles pagar por cada bala que habían disparado. El primer soldado enemigo se acercó al Black Hawk con cautela, con su AK-47 listo, pero con una postura relajada. Era joven, quizá de 25 años, con esa arrogancia que da a creer que has logrado algo importante. Gritó a sus camaradas en su lengua materna, probablemente informando que la aeronave estaba definitivamente destruida. Victoria esperó hasta que estuvo a 3 metros de su posición y luego le disparó una bala de 9 milímetros en el pecho. La pistola con silenciador casi no emitió sonido, un suave estallido que se perdió en el viento de la tarde. El soldado cayó sin hacer ruido. Uno menos, faltaban al menos 5. El segundo soldado enemigo llegó a buscar a su amigo 5 minutos después. Victoria había cambiado de posición, arrastrándose 30 yardas hasta un nuevo punto estratégico, a pesar del dolor en la pierna. Cuando el segundo hombre encontró a su camarada muerto, empezó a dar la alarma. El segundo disparo de Victoria le dio en la cabeza antes de que pudiera levantar el rifle. 2 menos. Ahora los demás sabían que algo andaba mal. Podía oír voces apremiantes, hombres llamando a sus camaradas desaparecidos, el sonido distintivo de las armas al cargar y los seguros al quitarse. La cacería estaba a punto de comenzar en serio. Pero Victoria tenía ventajas que no esperaban. Conocía este cañón. Lo había sobrevolado docenas de veces, estudiando el terreno para este tipo de situación. Entendía cómo se transmitía el sonido entre las paredes rocosas, sabía dónde caían las sombras a diferentes horas del día. Y lo más importante, ella luchaba por su vida mientras ellos solo intentaban terminar un trabajo que creían ya hecho. El tercer soldado enemigo cometió el error de usar su linterna para buscar a sus compañeros desaparecidos. Victoria rastreó la fuente de luz y disparó a través de la lente, lanzando fragmentos de vidrio y metal al rostro del hombre. Su grito resonó en las paredes del cañón cuando dejó caer su arma y se tapó los ojos destrozados. El disparo posterior de Victoria lo silenció para siempre. 3 abatidos. Los soldados enemigos restantes ahora se tomaban la amenaza en serio. Podía oírlos pedir refuerzos por la radio, dispersándose para registrar la zona sistemáticamente, utilizando movimientos tácticos adecuados en lugar de la confianza despreocupada que habían mostrado antes. Pero habían cometido un error crítico.
Le habían dado tiempo a Victoria para prepararse. Con su cuchillo de supervivencia y materiales de los restos del Black Hawk, había fabricado varios artefactos explosivos improvisados con las bengalas de emergencia de la aeronave y el combustible del tanque dañado. No eran sofisticados, pero no necesitaban serlo. En el estrecho cañón, incluso una pequeña explosión lanzaría metralla mortal en todas direcciones. Victoria colocó su primer artefacto explosivo improvisado a lo largo del camino que los soldados enemigos tendrían que tomar para alcanzar terreno más alto. Cuando el cuarto soldado pisó el gatillo de presión que había preparado, la explosión le atravesó las piernas y el torso con fragmentos de avión y rocas afiladas como una ráfaga gigante de escopeta. 4 abatidos. Los soldados restantes llamaban frenéticamente por radio, probablemente solicitando refuerzos y apoyo aéreo inmediato. Victoria sabía que tenía poco tiempo antes de que llegaran más enemigos, pero también sabía exactamente dónde se encontraban los supervivientes. El cañón solo ofrecía unas pocas rutas de aproximación, y los había estado observando usar sus linternas para señalarse. Victoria se arrastró hasta una posición con vistas al sendero principal que salía del cañón. Le ardía la pierna a pesar de la morfina, y empezaba a sentirse agotada por la pérdida de sangre. Pero podía ver 2 haces de luz de linterna moviéndose a la vez. Los 2 últimos soldados enemigos intentaban escapar del cañón antes de que lo que los perseguía también los reclamara. Esperó hasta que estuvieron justo debajo de su posición y luego lanzó su segundo artefacto explosivo improvisado. La explosión iluminó todo el cañón por una fracción de segundo, revelando 2 figuras humanas que salían despedidas por los aires como muñecos de trapo. Cuando la luz se desvaneció y los ecos dejaron de reverberar en las paredes del cañón, Victoria se quedó sola con el silencio y su dolor. 6 soldados enemigos, 6 bajas confirmadas. Todo el escuadrón que había celebrado el derribo de su Black Hawk estaba muerto, y ella seguía viva. Victoria activó su radiobaliza de emergencia y se recostó contra una roca a esperar el rescate. Había perdido mucha sangre. Probablemente necesitaría cirugía en la pierna y necesitaría semanas de recuperación, pero ella estaba viva y los hombres que habían matado a su tripulación no. El equipo de rescate tardó 12 horas en llegar a su ubicación. Cuando encontraron a Victoria, estaba consciente, alerta y sentada junto a 6 cuerpos enemigos dispuestos en una fila ordenada. Había aprovechado la noche para recoger sus armas, sus identificaciones y, lo más importante, su equipo de radio. Capitán Caín, le presento al coronel Matthews, dijo el líder del equipo de rescate mientras los médicos comenzaban a atender sus heridas. ¿Cuál es su estado? Victoria miró los restos de su Black Hawk y luego los cuerpos de los soldados enemigos. Señor, misión cumplida. El escuadrón enemigo que atacó mi aeronave ha sido neutralizado. Capitán, lo derribaron hace 6 horas. ¿Cómo neutralizó a 6 combatientes enemigos con una pierna rota y sin apoyo? Los ojos azul hielo de Victoria lo miraron fijamente. Señor, cometieron el error de pensar que estaba muerto. Corregí su error. El helicóptero de evacuación médica llegó 1 hora después. Mientras subían a Victoria a una camilla, pidió hablar en privado con el coronel Matthews. Señor, quiero volver al estado de vuelo en cuanto se me sane la pierna, pero también quiero solicitar una misión. ¿Qué tipo de misión, capitán? Victoria volvió a mirar el cañón donde su Black Hawk había muerto y su tripulación había muerto. Señor, quiero encontrar a quien envió a ese escuadrón a este lugar. Quiero encontrar su base de operaciones, su puesto de mando, la estructura y sus líderes, y luego quiero visitarlos. El coronel Matthews la estudió a la cara. Capitán, lo que hizo hoy aquí fue extraordinario, pero las misiones de venganza no lo son. No es venganza, señor, interrumpió Victoria. Es control de plagas. Esta gente derribó un avión estadounidense, mató a soldados estadounidenses y celebró nuestras muertes. Ese tipo de comportamiento debe ser desaconsejado. 6 semanas después, la capitana Victoria Caín regresó a su estado de vuelo. Su pierna se había curado perfectamente,
aunque caminaba con una ligera cojera que le recordaba a diario el cañón, donde había aprendido que la supervivencia no se trataba de ser el más fuerte ni el más rápido. Se trataba de ser el más decidido. También había recibido información sobre la unidad enemiga que había derribado su Black Hawk. Formaban parte de una organización mayor que operaba desde un complejo a 48 kilómetros al norte del lugar del accidente, la misma organización que había sido responsable de varios otros ataques con helicópteros en la región. Victoria se ofreció voluntaria para la misión de eliminar el complejo. Cain, esta es una operación de escuadrón completo, le dijo su nuevo comandante de escuadrón durante la sesión informativa. 4 Blackhawks, 2 helicópteros de combate Apache, apoyo aéreo completo. Vamos a arrasar todo el complejo. Victoria sonrió. El tipo de sonrisa que hacía que los soldados enemigos desearan haber elegido otras carreras. Señor, eso suena perfecto. Pero quiero ser el primer avión en sobrevolar el objetivo. Quiero que me vean venir. ¿Alguna razón en particular, capitán? Victoria pensó en el teniente Parker, el sargento Rodríguez y el cabo Williams. Pensó en los soldados enemigos que habían celebrado su muerte. Pensó en el sonido de su Black Hawk al impactar contra el fondo del cañón y en la larga y dolorosa noche que le siguió. Señor, quiero transmitirles un mensaje. Quiero que sepan que derribar aviones estadounidenses tiene consecuencias, y quiero ser yo quien se las explique. El complejo fue destruido en una operación que duró exactamente 18 minutos. El Black Hawk de Victoria fue, de hecho, el primer avión en sobrevolar el objetivo, y ella personalmente confirmó que el liderazgo enemigo había sido eliminado. La misión fue calificada de éxito total. La organización enemiga fue dispersada, su liderazgo eliminado y su capacidad para amenazar a la aviación estadounidense, neutralizada permanentemente. Pero para Victoria Cain, fue algo más que una misión exitosa. Fue la prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a morir cuando alguien espera que lo hagas. La mujer que había sido derribada y dada por muerta se había convertido en la pesadilla de la que las fuerzas enemigas contaban historias alrededor de sus fogatas. Hablaban en susurros sobre el piloto estadounidense que no podía ser asesinado, que salió arrastrándose de helicópteros en llamas y persiguió a los hombres que intentaron matarla. Victoria nunca corrigió estas historias. Entendía que el miedo era un arma tan efectiva como los misiles o las balas. Si los soldados enemigos dudaban antes de disparar a aeronaves estadounidenses por temor a lo que pudiera salir arrastrándose de los escombros, entonces su leyenda cumplía una función. Y en los cielos de Afganistán, Victoria Cain continuó volando sus misiones con los mismos ojos azul hielo y cabello rubio platino, con la misma reputación de aparecer exactamente cuando y donde el enemigo menos la esperaba. Pero ahora también llevaba algo más. La certeza de que era tan peligrosa como siempre se había creído, y la confianza que le daba haberlo demostrado cuando todo dependía de su negativa a rendirse. La piloto derribada se había convertido en la piloto a la que nadie quería derribar porque todos sabían que Victoria Cain tenía la costumbre de sobrevivir a situaciones que deberían haberla matado, y una costumbre aún más fuerte de asegurarse de que los responsables de intentar matarla no volvieran a intentarlo. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.